Bienvenidos Barbers a Battlefield Ocampo, mi nombre es Isaac Reyes. El día de hoy les traigo la revisión de estas máquinas de la marca Kemei. Espero que les guste mucho, vamos a ir revisando una por una. Bien Barbers, vamos a empezar por la primera máquina, es la Shaver. Quiero que vean el diseño de la caja, es muy bonito. A mí en lo personal me gusta mucho Kemei porque siempre hace buenos diseños en sus cajas. Bien, ahora voy a proceder a abrir para ver lo que hay en su interior. Empezamos por el instructivo. Recuerden siempre verificar su instructivo antes de usar cualquier máquina que ustedes compren. Trae una pequeña bolsa de felpa para cuando terminen de usarla la guarden y no se maltrate su máquina. Trae el cable de la corriente y pues trae también una escobetilla para la limpieza de las cuchillas. Ahora voy a proceder a sacar la máquina para que la observen. Es negro mate, creo que está muy bonita. Trae también un protector para el cabezal, para que no se maltraten las mallas. Es plástica y transparente. Y pues si pueden observar también lo que me gusta en lo personal, si ustedes están iniciando la barbería, es que trae una tipo trimmer que también la pueden usar para delinear. Bien, por aquí podemos ver el botón para retirar el cabezal. Observen cómo se retira. Y pues aquí trae las cuchillas cilíndricas. Lo voy a volver a colocar y pues voy a retirar el empaque que trae del encendido y el apagado para que la puedan escuchar. Y también cuando ustedes levantan la trimmer, también corta. Ahí está. Creo que tiene buena potencia, creo que es una buena opción. Continuamos con la segunda máquina, que es la trimmer. Quiero que observen el diseño de las cajas. Realmente Kemei siempre sabe hacer buenos diseños. Es un buen punto a favor. Le voy a retirar la caja para ver qué trae en su interior. Quiero que observen, trae una cubierta plástica. La voy a retirar. Primero voy a retirar la máquina para que observemos qué trae en su interior. Como siempre, su manual de uso. Trae para cargarla, me gusta mucho porque ya es tipo C, es una buena opción. Es interesante, trae sus peinetas. Este es muy bueno para que trabajen sus barbas de sus clientes. Trae un cubrepolvos, que es muy importante cuando la acaben de usar. Siempre coloquen el cubrepolvos en las máquinas para que no se dañen las cuchillas. Y trae una escobetilla para limpieza igual de sus cuchillas. Y pues por último trae un lubricante, es un aceite, igual cada semana tienen que estar lubricando sus máquinas, las cuchillas para que no se dañen. Y pues voy a proceder a ver la máquina para que la observen de cerca. Es muy parecida a la trimmer de la Babyliss, creo que es una buena opción. La cuchilla se ve buena, es ergonómica, no pesa mucho y pues la voy a encender para que puedan observar cómo se escucha. Al sentirla pues se siente buena potencia. Creo que no le pide nada a la Babyliss, que también tiene mucha potencia, pero pues es una muy buena opción en esta trimmer de la Kemei. Bien Barbers, vamos con la última máquina, que es la Clipper. Quiero que observen la caja. Y pues vamos a proceder a abrirla para ver su contenido. Igual trae un recubrimiento plástico. Voy a retirar la máquina. Vamos a ver qué trae en su interior. Sus peinetas hasta el 8. La escobetilla para limpiar sus cuchillas. Su lubricante. Obviamente el instructivo.
A mí una persona me gusta mucho porque pues las máquinas que traen su base pues es muy buena para que se mantengan y no las tiren. Entonces es muy buena opción. Un cable. Y pues lo que es muy interesante para mí, lo que es más interesante es que trae este cargador para que lo puedan conectar en caso de que la quieran seguir utilizando y la conectan directamente a su máquina. Y la otra opción es para cuando la vayan a colocar en su estación de trabajo, pues se coloque así. Entonces es una buena opción porque trae doble cargador. Y pues en términos de ergonomía, en mi experiencia como barbero, pues es ergonómica, muy parecida a la Wall, que son ergonómicas, a diferencia de la Babyliss, que es un poco más redonda. Creo que esta es buena opción, muy ergonómica, trae marcados para los dedos y para el de enfrente también. Y también trae otra característica muy parecida a las máquinas Wall, es que los botones los traen en lateral, lo traen como palanca, y pues estas no dan mucho de qué hablar a la hora de que se descomponen. Se cambia nada más el interruptor y creo que es una buena opción. También lo interesante de esta máquina que me gusta es que trae una cuchilla cóncava y está estriada. Esto que ayuda, lo estriado, es para cuando el cliente en tiempos de calor traiga mucho sudor, no se pegue en el cuero cabelludo. Entonces este estriado ayuda a que la máquina pase más suave. Y pues también lo que me gusta o lo de destacar de esta máquina es que trae pestillos. Trae 3. 1, 2, 3. Esto es muy importante para ustedes que inician en la barbería, nuevos barbers. ¿Por qué? Porque pueden controlar la altura del corte del cabello del cliente. Y pues vamos a prenderla para ver qué tal se escucha. Hacia arriba es prendido. Me gusta también porque marca el interruptor, quiere decir que está en encendido. Está muy bonita, también negro mate. Se siente bien, se siente con potencia. Yo creo que es una buena opción, ergonómica. Y pues otra cosa de destacar de esta máquina que me gusta es que también trae un pequeño arillo para que ustedes la puedan colgar y no se les caiga y la mantengan segura. Espero que les guste el video, no se les olvide suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y darle like. Y no se les olvide que todos somos Barber Frido Campo.